Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Gracias por estar nueva vez en su programa Visión Empresarial. Franklin Vázquez, como cada domingo, les hará compañía de 3 a 4 de la tarde. Pero hoy se conmemora el Día de los Difuntos y casi todos tenemos a alguien que ha muerto y estamos yendo al cementerio a ponerles flores y a limpiar las tumbas, y que son la mayoría merecedores de ese gesto. Pero en lo que corresponde al programa del día de hoy, usted no se puede mover de ahí. Señores, hoy vamos a hablar del dengue, y como vamos a hablar del dengue, hemos invitado a la Sociedad Dominicana de Infectología, a la doctora Talía Flores, su presidenta, en donde tiene toda la información que usted se puede imaginar con relación a este tema: qué es el dengue, cómo prevenirlo, cómo tratarlo, por qué se muere la gente de dengue, cuál es la comparación entre la República Dominicana y otros países, qué tienen que hacer los gobiernos, qué tienen que hacer los médicos, son los médicos negligentes en este tema, en la atención cuando van los pacientes allí. Todo eso vamos a estar analizándolo. También vamos a analizar la competitividad de Cuba con relación a la República Dominicana y todo lo que está pasando en ese país, y que nosotros deberíamos estar poniéndole mayor atención de la que le ponemos. Y de inmediato vamos con Carolina Rodríguez y el resumen de noticias de la semana. ¿Qué tal, amigos? Este es el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Iniciamos en el plano político-social. El pasado lunes falleció el veterano periodista Radamés Gómez Pepín a la edad de 87 años, tiñendo de luto a la comunidad periodística del país. El caso bautizado como Air Cocaine, en el que los pilotos Pascal Fauret y su copiloto Bruno Odos, que fueron condenados a 20 años de prisión en nuestro país por narcotráfico, se fugaron violando la libertad condicional que se les había concedido en espera de su juicio de apelación, ha repercutido ampliamente a nivel internacional. El eurodiputado francés Aymeric Chauprat, del Frente Nacional Ultraderecha, reconoció su implicación en la fuga de estos dos pilotos en una entrevista publicada el pasado jueves por el semanario Paris Match. Según Chauprat, se crearon dos equipos distintos, uno en República Dominicana para la fuga por tierra y mar y el otro para su regreso a Francia. Por otro lado, la Comisión Electoral del Partido de la Liberación Dominicana, que preside Lidio Cadet, ratificó como candidatos a alcaldes para las próximas elecciones de 2016 a Roberto Salcedo en el Distrito Nacional y a Juan de los Santos en Santo Domingo Este, junto a otros 7 candidatos a alcaldes y directores de distritos municipales. Por otro lado, el Partido Revolucionario Moderno informó el viernes que ya tiene escogidos por consenso a 9 candidatos y sus respectivas bases para 9 posiciones senatoriales en igual número de provincias que conformarán su boleta congresual con miras a las elecciones que se celebrarán el próximo 16 de mayo. Mientras Conatra y Conataxi respaldaron la postura del Consejo de Administración y Regulación de Taxis de no permitir la operación de Uber en el país por ser supuestamente ilegal. Antonio Marte dijo que la oposición que hacen a Uber se basa en la puesta en operación de empresas que no se regulen y quieran evadir responsabilidad al ocultar su verdadera esencia de ser empresas de taxis. Miles de empleados públicos que laboran en diferentes instituciones del Estado se unieron el pasado viernes y sábado a la Jornada Nacional contra el Dengue, en la que eliminaron miles de criaderos de mosquitos y repartieron información sobre este tema. Según informaciones oficiales, el dengue, enfermedad endémica de nuestro país, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, ha causado la muerte en este año a más de 100 personas. Pasamos al plano internacional. Inició el pasado martes en el Kauffman de Kansas City la edición 111 de la Serie Mundial de Béisbol, que enfrenta el picheo de los Mets de Nueva York con la tenacidad de los Reales de Kansas City. Esta es la primera vez que se enfrentan a equipos que surgieron tras la expansión en la década de los 60. Ambos ganaron su última corona en los 80. Kansas City por única ocasión en 1985 y Nueva York por segunda vez al año siguiente.
Jimmy Morales, candidato del Frente de Convergencia Nacional, será el nuevo presidente de Guatemala al obtener el 67% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese país, superando con más de 1 millón de votos de diferencia a su principal rival, la ex primera dama Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. Y el presidente de la Comisión Electoral Provisional de Haití, Pierre-Louis Opont, anunció que en un plazo de 10 días la institución ofrecerá los resultados preliminares de las elecciones presidenciales y congresuales en las que los haitianos fueron llamados a elegir entre 50 candidatos para suceder al presidente Michel Martelly. Unos 15.000 agentes de policía y miembros de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas fueron desplegados allí para evitar incidentes. Finalmente, el Banco Popular Dominicano organizó la tercera edición del Foro Empresarial Impulsa, actividad donde participaron cerca de 10.000 ejecutivos de pequeñas y medianas empresas y que contó con ponencias de importantes empresarios del país. A través de este foro, cuya primera edición fue en el año 2013, se han capacitado más de 6.400 empresarios PYME distribuidos en 7 ciudades de la geografía nacional. Hasta aquí el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Soy Carolina Rodríguez. Mantenga la sintonía. Este pasado viernes tuvimos una conversación con un dominicano que lleva inversionistas de todo el mundo a Cuba. Y en esa conversación sumamente interesante nos contó lo que estaba pasando en Cuba en términos de la economía y en términos de lo que eran las políticas y acciones concretas que se estaban implementando a fin de atraer inversión extranjera. Y tengo el comentario porque advertí y advierto que nosotros los dominicanos, sobre todo los empresarios, no están haciendo muchas cosas por competir o por mejorar las condiciones de competitividad con Cuba, a partir también de lo que es la apertura que ha habido y la reducción del bloqueo que le tenían los Estados Unidos a ese país. Y me cuenta esa persona de que una de las cosas que se está haciendo es en términos del turismo. Oigan esto, Cuba planea construir alrededor de 100.000 habitaciones en los próximos años. Oigan esto, eso quiere decir que esas 100.000 habitaciones vienen a competir con la cantidad total de habitaciones que tiene la República Dominicana, que es el país del Caribe que puede competir en términos de turismo con Cuba, pero hay un elemento. Y el elemento es que Cuba, y sobre esos 100.000 eran para La Habana solamente. Y eso es pasar de 7.000 que tienen ahora a 100.000. Estamos hablando de un crecimiento vertiginoso. Pero el elemento adicional que tengo que decir que de alguna manera beneficia a Cuba es que Cuba tiene la mejor educación de América Latina y el Caribe, pero también tiene la mejor salud. Y si usted le agrega al turismo salud y educación, mire, no hay forma de competir con Cuba durante los próximos años. Lo segundo que nos contó esa persona es que Cuba está tratando de atraer inversión extranjera directa para el sector industrial. Sí, para desarrollar un sector industrial. Y están llegando inversionistas de Canadá, de China, de Brasil y México, sobre todo en el área metalúrgica, transporte y construcción. Es decir, que de pronto Cuba se puede convertir en el país que tiene la mejor infraestructura para posibilitar el desarrollo de los sectores productivos. Y eso es también sumamente interesante. El otro elemento también que nos contó esa persona es el hecho de que Cuba también está atrayendo lo que es la banca offshore y próximamente alrededor de unos 15 bancos estarían entrando al sistema financiero cubano también para impulsar la inversión extranjera. Y una cosa interesante que nos contó, y es que las políticas que se están implementando
de alguna manera, tienen una reducción de impuestos para aquella inversión extranjera directa que entra, pero también tienen facilidades para si quieren sacar el dinero fuera del país, lo que quiere decir que se está convirtiendo probablemente en un paraíso para fines de inversión. Lo único que los cubanos quieren que le garanticen un periodo de tiempo en que esos capitales se mantengan y que también vayan a áreas y actividades productivas en donde le generen valor a la economía. Otra medida que según esta persona va a entrar en los próximos meses es en el sector inmobiliario. Y el sector inmobiliario quiere decir también que van a mejorar la seguridad jurídica. Y por último, señores, lo que más me llamó la atención de todo esto que nos comentó el dominicano es el hecho de que para usted invertir en Cuba no necesita tráfico de influencia y que no existe la corrupción. Que usted no puede ir a dar una dádiva o a dar una coima o a proponer algo para traficar con influencia, lo que quiere decir que los niveles de corrupción son relativamente bajos o inexistentes para fines de inversión extranjera. Bajo ese escenario, es probable, casi seguro, que Cuba sea más competitiva que todos los países del Caribe durante los próximos años. Y la pregunta que queda, ¿y la República Dominicana? Muy bien, gracias. Nos vemos después de la pausa. No se vayan, que venimos con una entrevista interesantísima sobre el dengue en la República Dominicana. Gracias por seguir con nosotros en Visión Empresarial y vamos al debate de esta semana correspondiente a este domingo, en donde todos sabemos que durante el fin de semana, básicamente el viernes y sábado, el gobierno dominicano y básicamente la Secretaría de Estado de Salud Pública inició una campaña para resolver o por lo menos tratar de reducir lo que es la epidemia que tenemos del dengue. Y para hablar de ese tema y profundizar sobre él, hemos invitado a la doctora Talía Flores, quien es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología y una de las personas que más sabe de infectología en el país. Doctora, feliz de tenerle. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Gracias, Franklin, por invitar a la Sociedad Dominicana de Infectología a compartir contigo este tema que surge bastante interesante, sobre todo por la campaña que tú acabas de decir que se inició desde el viernes. Sí, y ciertamente nosotros tenemos un problema mayúsculo, sobre todo, doctora, porque somos un país tropical y somos un país también muy poco dado a la prevención. Pero yo quisiera iniciar esta conversación diciéndole que nos explique en general qué es el dengue. Sí, parece una pregunta redundante, pero normalmente uno está aquí hablando del dengue, pero al final de cuentas mucha gente no sabe qué es y con qué se come eso. Así es, bueno. Realmente es cierto, esa pregunta resulta ser bastante interesante, sobre todo para la población que nos está en estos momentos observando a través de sus pantallas. El dengue no es más que una enfermedad, un proceso viral agudo transmitido por el mosquito Aedes aegypti, que nosotros evidentemente en República Dominicana tenemos este mosquito. Y es importante señalar los síntomas que presenta el paciente cuando tiene dengue. Los síntomas principales van a ser fiebre, cefalea, que la cefalea es traducir a lo que se llama dolor de cabeza, mialgias y artralgias, lo que la gente le llama quebrantahueso. De hecho, en los libros y antes la gente conocía como el dengue, que era como la fiebre quebrantahuesos, y es porque la gente manifiesta que tiene mucho dolor, inclusive cuando camina, cuando se ejercita, inclusive cuando está en reposo absoluto. Entonces, a grosso modo, el dengue no es más que un proceso infeccioso viral agudo que si no se trata podría poner en peligro la vida del paciente. ¿Cómo se transmite, doctora, el dengue?
Fíjate, el transmisor de este proceso infeccioso, evidentemente ya todo el mundo lo sabe que es el mosquito Aedes aegypti. Pero yo creo que aquí lo más importante y lo que cabe señalar, que todos nosotros los dominicanos que hemos convivido y que convivimos actualmente con el dengue, es si nosotros tenemos un criadero. ¿Y qué es un criadero? Yo creo que esa pregunta también, yo me imagino que tú la tendrías por ahí, Sí, ¿verdad? sí, Que sí, un poco Pero guardada. se puede adelantar, doctora, se puede adelantar. Mira, realmente un criadero es cualquier recipiente que almacene agua, no importa el tamaño. Y cuando digo que no importa el tamaño, es cierto. Inclusive en una tapa de cualquier refresco, de cualquier recipiente, podría ahí crecer el gusarapo. Entonces, evidentemente podría tener el mosquito pica a la persona y entonces, pues la etapa o el ciclo vital de la enfermedad es de 2 a 14 días. Pero hay algo que yo leí, porque doctora, tengo que decirle que cuando yo hago un programa como este, especializado, tengo que hacer la tarea y tengo que aprenderme algunos conceptos. Y yo leí, por ejemplo, que la que pica y la que causa el dengue es mujer. Porque, bueno, no, sí, no, es la hembra. Es la hembra. Entonces yo pregunto, es la hembra, pero obviamente cuando te pica tú no puedes distinguir cuál es hembra y cuál es macho, pero me llamó la atención de que la hembra es la que come, es la que bebe sangre y obviamente es la que pica, mientras que el macho se alimenta de árboles y se alimenta de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Mira, doctor? realmente sí, así es, evidentemente es la hembra la que pica y la que transmite pues el virus del dengue. ¿Cómo te comento esto? Fíjate, cuando hablamos de esta parte es un ciclo vital. Okay. Y ese ciclo vital está comprendido entre 2 a 14 días. Entonces, la gente dice... ¿Qué es la vida del mosquito? Que la gente dice, pero ¿cómo es que se da este asunto? Bueno, una vez que la mosquito hembra te pica y esa persona a la quien le picó tiene dengue, entonces no es que va corriendo y va a picar el otro, no, se produce un ciclo vital en él, en ella, entonces en la saliva, cuando le pica a la otra persona, pues lo transmite. Entonces, por eso es importante. Y yo te voy a hacer una pregunta a ti. No, Franklin, claro que sí. Pues yo soy el entrevistador. Tú eres el entrevistador. Pero dígame, doctora, dígame. Pero, ¿cuánto tiempo hace que la gente no duerme con mosquitero en su casa? Hace mucho tiempo, aquí no sé. Bueno, no, espérese. Ahora mismo el Congreso de la República y los diputados acaban de llamar una licitación para comprar miles de mosquiteros que los regalan en Navidad y para la campaña electoral. Tú sabes perfectamente que a mí esos asuntos, o sea, no, le estoy diciendo que regalan mosquiteros. Yo no sé si la gente lo usa, pero lo regalan. Qué bueno entonces. Pero qué bueno, y cabe resaltar eso, qué bueno que esa campaña existe. Y yo te hago esa pregunta porque es importante que si una persona tiene dengue, esa persona, entonces, por eso existen los mosquiteros, ¿para qué? Para que el mosquito no vaya y pique a esa persona que tiene dengue y luego entonces se lo transmita a otras personas. Cabe otro señalamiento también ahí. ¿Cuál, doctora? ¿Cuándo es la última vez que quizás algún amigo tuyo, quizás tú mismo, revisaste si en tu casa existen tinacos, revisaste en el techo si ese tinaco estaba bien cerrado, si su tapa estaba bien puesta? Absolutamente, doctora, absolutamente. Esa es otra también de las cosas que tenemos que anotar nosotros como país. Lo mismo pasa con las cisternas. Muchas veces la tienen abierta las personas y no se sabe realmente pero si se doctora, le pone hay tapa. un tema que a mí me interesa mucho y que para aclararle a los televidentes. Una madre que esté embarazada puede y que tenga el dengue, puede transmitirle el dengue al niño en la Fíjate lo siguiente, inclusive dentro de los protocolos que se revisaron y que están de manifiestos, se dice cuando una madre, o sea, está embarazada, tiene un bebé y ese bebé nace, se debe observar porque existe un periodo entre 1 hasta los 15 días que probablemente podría confundir al bebé, que la gente pudiera pensar en la barriga. Que tiene, no, ya una vez que nace ya una el vez bebé, que nace, pero en la barriga no hay forma de transmitirle. Déjame decirte lo siguiente, oye, escucha lo que yo te estoy diciendo, Franklin. Acuérdate que yo soy medio bruto, no, Franklin, tú eres una persona muy inteligente. Uh-huh. Y una vez que ese bebé nace, muchas veces viene con fiebre, viene inclusive que cuando el bebé lo cargan, usted nota que el bebé llora. Okay. Entonces,
a veces suele confundirse con lo que la gente le llama sepsis, que es un proceso infeccioso generalizado, y ese pacientito probablemente tenga dengue. Entonces, fíjate, esto son cosas que es importante y cabe señalarlo en estos momentos, porque con el dengue hay muchos pacientes que se van a infectar y se van a sobreinfectar también con mayor vulnerabilidad que otros. ¿Y quiénes son esos pacientes? Los trasplantados, los que tienen tumores, los que reciben quimioterapia, son más proclives a ser infectados. las embarazadas, los diabéticos, los hipertensos. Esa población tiene mayor vulnerabilidad, inclusive no es de que le vaya a picar un mosquito, sino que una vez que tenga el dengue, probablemente la sintomatología sea aún todavía mucho mejor y lo comprometa aún mucho más. Doctora, en esa misma línea, cuando las mujeres amamantan, una mujer que tiene dengue y está amamantando al hijo, ¿puede transmitir el dengue a través de esa vía? Podemos en esa tesitura, fíjate, en el asunto de la transmisión vertical existen muchísimas aseveraciones realmente, y los pediatras tienen sus protocolos en el momento de cuando una madre pues tiene dengue, y cuáles son los protocolos a seguir y qué es lo que debe hacer realmente la madre y qué debe hacer también con el bebé y el neonato al momento de tener la enfermedad. Inclusive fíjate lo siguiente, Franklin, con relación a lo del protocolo, mucha gente ha preguntado y ha dicho, bueno, pero fue que se hizo un nuevo protocolo, pero ¿por qué había que añadirle algo más? ¿O era el que estaba antes, estaba mal formulado? ¿Y cuántas cosas hay que hacer? Fíjate, la medicina va cambiando cada día. Claro. Y esos cambios se tienen que estar sujetos a las nuevas adquisiciones de los nuevos antibióticos, inclusive de los nuevos medicamentos, pero también de las nuevas guías y manejos. Ok. Pero doctora, una pregunta. El tratamiento de esto, que está relacionado con la detección temprana. Sí, ¿qué tan temprano se puede detectar que lo que tiene una persona es dengue? Y una vez detectado, ¿cómo es que hay que atenderlo según los protocolos? Fíjate lo siguiente, existen dos tipos importantes, que es el dengue y dengue con signos de alarma. Okay. Tú puedes tener un paciente que puedes trabajarlo desde el punto de vista ambulatorio. ¿Cuál es el paciente que usted puede trabajarlo desde el punto de vista ambulatorio? Es el paciente que no tiene ningún tipo de inmunocompromiso, que llega a una emergencia. ¿Qué es inmunocompromiso? Como los que te mencioné anteriormente, diabéticos, aquellos trasplantados, los que tienen tumores, los que están recibiendo quimioterapia. O sea, el paciente que tiene aproximadamente entre 1 a 2 o 3 días de fiebre, te llega a la emergencia con dolor articulares, con dolor también en los ojos, y tú lo chequeas. Señores, es importante, y yo quiero que la población entienda esto, es importante que el médico no va a medicar un laboratorio, el médico va a medicar un paciente. Y cuando digo que no va a medicar un laboratorio, es en el sentido de que muchas veces la gente a lo que está más atenta es a las plaquetas. Entonces, por eso te acabo de decir que existen dos vertientes importantes, el dengue y dengue con signos de alarmas. Pero es entonces, sí, continúa, doctora, disculpe. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? Este paciente que llega a la emergencia con dolor retrocular, que llega con mialgias, con artralgias, que llega con fiebre, se le hace un hemograma, sus plaquetas están bien, pero el paciente tiene unos niveles tensionales bajos, tiene mucha taquicardia. Entonces, ese tipo de paciente que aún teniendo las plaquetas normales, yo no lo mando a la casa. Ah, excelente, eso es excelente. Yo no lo mando a la casa. Ahora, tenemos otro escenario, el paciente que viene con su fiebre, su cefalea, que se puede medicar, que está hidratado, que tú notas que está hidratado, sus niveles tensionales están de forma adecuada, no tiene taquicardia, ese paciente yo lo puedo enviar a su casa y decirle, óigame bien, usted debe regresar mañana, nosotros reevaluarlo nuevamente,
hacerle un hemograma y considerar si el paciente aún sigue en su casa, señores, porque eso es otra cosa. Muchas veces mandamos al paciente ambulatorio y le decimos al paciente, usted tiene que estar concentrado en su casa, tomar mucho líquido, pero ¿qué hace el paciente? Se va a andar. No, se va por ahí a caminar, bueno, a hacer cualquier otra cosa, se va a una plaza, se va a caminar. No, a usted le están diciendo que vaya a su casa, que esté en reposo y que tome líquido y que use también acetaminofén. Entonces, ese es el tipo de paciente que se maneja ambulatorio. No es el mismo, hay otros escenarios. ¿Cuál es el segundo escenario? ¿Cuál es? El segundo escenario es el paciente que te llega, fiebre, con dolor de cabeza, con dolores articulares, pero que viene entonces con unas plaquetas en 125,000, en 100, y te dice, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, ese paciente, yo lo ingreso inmediatamente, yo no lo dejo ir. Okay. O sea, yo ingreso ese paciente. ¿Cuál es el nivel de plaqueta normal? Por encima de 150,000. Por encima de 150,000. Pero, ¿cuándo un paciente puede sangrar? Cuando tenga unos niveles de plaqueta por debajo de 20,000. Okay. Fíjate los dos escenarios, fíjate, hasta ese momento nosotros no tenemos un dengue que estamos diciendo es un dengue con signos de alarma, es un dengue que tenemos que llevarlo a cuidado intensivo. Pero a todo esto lo más importante es vigilar al paciente su estado clínico, sus niveles tensionales, su frecuencia cardíaca, eso es valorar al paciente como un todo. Tenemos el tercer escenario. ¿Cuál es el tercer paciente escenario, que doctora? Tiene 4 días en su casa, con fiebre, decide no ir al médico y en esos 4 días y de repente sus síntomas se agravan aún mucho más. Aparte de que tiene fiebre, cefalea, mialgias, artralgia, plaquetas bajas y dolor abdominal, es un paciente que se considera con signos de alarma. Entonces, ese tipo de paciente todavía el escenario es diferente. Fíjate cómo yo te voy poniendo cada escenario. Sí, pero ahí, doctora, tengo que hacer una necesaria pregunta, y es que se ha dicho que en muchos de esos casos hay negligencia médica en términos de que hay muchos médicos que no saben cómo valorar ese cuadro que usted excelentemente explica y que no saben determinar eso, y que algunos pacientes con esos síntomas de alarma que usted está estableciendo, aún así lo mandan a la casa. Fíjate, Franklin, el dengue es una enfermedad que se habla, se traduce, se enfatiza en la universidad. O sea, desde la universidad a todos los estudiantes se les está hablando de dengue. Y los médicos inclusive se hacen capacitaciones para dengue. Inclusive ahora se está tratando también de capacitar. Yo entiendo que un médico responsable, como los hay en República Dominicana, sí, pero también hay muchos irresponsables. Bueno, yo voy a defender la parte de los responsables. Okay. En estos momentos se revisa y vuelve y se lee y se relee todo lo que tenga que ver con dengue, sobre todo aquel que le va a tocar en algún momento determinado recibir un paciente en la emergencia, Franklin, porque un ortopedista no va a recibir un paciente de dengue, no lo va a recibir, ¿por qué? Porque ese tipo de médico especialista está sujeto a ver pacientes con traumas. Ahora, yo te digo una cosa, todo médico que esté relacionado con los pacientes clínicamente, se lee el abordaje de dengue, y lo invito a que lo lea, lo relea y vuelva de nuevo y lo lea. Sí, sobre todo para hacer los diagnósticos diferencial, porque hay una cosa que no hemos tocado, Franklin. ¿Cuál es, doctora? El asunto de que hay síntomas que se comparten con otras patologías infecciosas iguales. Leptospira. Ok, ¿qué es lo que se provoca vía la orina del ratón? Chikungunya, que es el mismo mosquito Aedes aegypti. Ok. Y malaria, que es otro tipo de vector. Entonces, eso... Todo eso nosotros lo tenemos aquí en el país. Es que en algún momento, claro que sí, ha circulado, y por eso tú tienes que hacer diagnósticos diferenciales. O sea, al momento que a ti te llega un paciente con procesos febriles y procesos virales febriles agudos, tú tienes que hacer diagnósticos diferenciales. Sí, pero hay un tema, doctora, que usted, aunque usted defiende los médicos que son responsables y que están comprometidos, pero hay una situación que se da, por ejemplo, en los hospitales públicos, que usted tiene muchos pasantes y que también hay una sobrepoblación de gente con dengue y que no hay condiciones a veces para atenderlo. Entonces, bajo ese escenario,
tenemos una problemática. Óyeme una cosa, Franklin, o sea, las instituciones públicas, ¿entiendes? El Ministerio de Salud Pública y el gobierno central debe tener la obligación de siempre estar con un suministro e inclusive siempre estar capacitando a todo su personal. Pero eso, y déjame eso decirte, en teoría, doctora, bueno, eso en es teoría. que, oye, y mira, esos son los protocolos, pero mira, aquí tenemos una realidad. Franklin, déjame decirte una cosa, y con toda responsabilidad lo voy a decir. Ajá. O sea, ningún gobierno, ningún Ministerio de Salud Pública va a querer que ningún proceso epidémico, o sea, se salga del control. Óyeme, no va a querer. Entonces, si no lo va a querer, tiene que estar cada día enfatizado en que yo voy al personal que tengo ahí, garantizarle a ese personal que realmente tiene que estar preparado y capacitado para recibir ese tipo de pacientes. Yo entiendo tu posición y entiendo también tu preocupación. Y precisamente nosotros estamos aquí, ¿para qué? Para educar, reeducar. Y que aquellos que, por ejemplo, se están un poquito ajenos a la situación y que están trabajando en la emergencia, digan, no, pero mira, yo estoy como un poquito flojo en esto, déjame leérmelo de nuevo o déjame poner atención a lo que están diciendo. Pero nosotros tampoco podemos, si nosotros empezamos a decir, lo están haciendo mal, lo están haciendo mal, lo están haciendo mal, no, nosotros tenemos que educar a una población y tenemos sobre todo la obligación y la responsabilidad de decirle a ese personal de salud también, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Yo en lo que usted me explica, que yo se lo compro perfectamente y usted está brillante en su exposición y clara y transparente, pero yo, por ejemplo, cuando analizo y veo en los medios de comunicación que la Asociación Dominicana, la Asociación Médica Dominicana, el Colegio Médico Dominicano, dice que el problema es del gobierno, pero también de la sociedad que no hace lo que tiene que hacer en términos de los criaderos de mosquitos, y también Salud Pública dice que hay muchos médicos negligentes, y entonces en todo esto hay una realidad, es que se está muriendo la gente de dengue, y que lo que es mayor cantidad de personas que están muriendo, el mayor porcentaje son niños. Entonces hay una realidad que tenemos que abordar en su justa dimensión y todo, porque al final a todos nos afecta. Pero ahí le pregunto, para ir a una pausa, a la primera pausa, es ¿por qué afecta más a los niños? ¿Por qué esa situación? Fíjate que yo te iba a comentar eso. ¿Por qué afecta más a los niños? Ya, por ejemplo, a tu edad, probablemente ya tú hayas estado expuesto en algún momento con algunos de los serotipos de dengue, que son 4, 1, 2, 3 y 4, y que en República Dominicana en estos momentos los serotipos que están circulando son el 2 y son el 4. Pero un niño... Que son los de mayor... No, es que no existe de mayor o menor, cada una por sí sola tiene quizás algunos argumentos diferentes, pero al fin y al cabo, los 4 van a compartir la misma similitud. De hecho, doctora, leí, para los televidentes, leí que durante toda la vida de una persona puede ser atacado por los 4 tipos de dengue. Exactamente. Entonces, ¿por qué ese es un dichoso el que le toca los 4, ¿verdad? Bueno, yo he tenido pacientes que me han dicho, doctora, este es mi tercer dengue. Y yo, oh Dios. Su tercer dengue. Su tercer dengue. Entonces, lo que te quería decir es que como todavía no se han expuesto inmunológicamente a esos serotipos, los niños son mucho más factibles. O sea, es como un punto blanco. Por eso te decía, a mayor adultez, o sea, quizás ya esa persona se ha expuesto a cualquiera de los serotipos circulantes, pero ahí quiero entrarte un poquito a chikungunya cuando vengamos después de la pausa. Sí, vamos a una pausa para seguir con este tema interesante, y quiero que después de la pausa también me dé sus coordenadas para que la gente le mande preguntas o le mande mensajes sobre este tema del dengue. Nos vemos después de la pausa, no se vayan, por favor. Continuamos con Visión Empresarial y el debate de la semana en una conversación súper interesante con la doctora Talía Flores, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Y nos quedamos, doctora, conversando sobre el tema del dengue y su relación con la chikungunya, que usted nos iba a explicar algo de eso. Sí, fíjate que el año pasado, o sea, fuimos invadidos e investidos por la chikungunya. Y
Cada vez que tuve la oportunidad de decir, yo comentaba lo siguiente, es que la mayoría de la población va a ser vulnerable a chikungunya porque existe un serotipo, inmunológicamente todavía no estábamos expuestos a él, entonces esa va a ser la razón por la que quizás la mayor población se va a ver afectado. Entonces con el dengue es diferente, Franklin. ¿Por qué es diferente? Porque hay 4 serotipos, no es un solo serotipo. Okay. Entonces, a ti te puede dar, o a cualquier persona le puede dar el serotipo 1, el serotipo 2, el serotipo 3 o el serotipo 4. Pero eso no quiere decir en estos momentos que un serotipo sea el que te va a validar a ti, te va a dejar a ti diciendo, este es el que produce mayor morbilidad, mortalidad. No. Eso va también a depender de la persona y también del tratamiento, porque es importante también. Yo entiendo tu posición, Franklin. Pero doctora, al final, o más que al final, al principio, ¿por qué muere la gente de dengue? Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente tiene que morir de eso. Fíjate, Franklin, cuando un paciente no llega en el tiempo adecuado, como yo te expliqué los 3 escenarios, y no se maneja y pasa desapercibido, entonces, por eso yo insistía mucho que no debemos medicar un examen de laboratorio, sino ver clínicamente el paciente. Cuando el paciente comienza a descender los niveles tensionales, a tener frecuencia cardíaca también acelerada, es un paciente que francamente va a entrar en un shock. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? O sea, el dengue de por sí es como si va a deshidratar la parte, esto es como un vaso sanguíneo, y cuando el vaso sanguíneo totalmente es colapsado y no tiene, o sea, la cantidad de líquido suficiente, se va a poner de este tamaño, y lo ideal es que estuviera así. Entonces, cuando está así, totalmente cerrado, no va a llevar entonces la viabilidad a toda la economía del cuerpo humano. Entonces, finalmente el paciente va a morir. Entonces, ¿por qué? Porque se mete en un shock o sea que lamentablemente hay que ponerle volumen, hay que manejar volumen, pero no va a llegar de la manera adecuada por lo que te acabo de comentar. Entonces, es importante, señores, decirle al familiar y al paciente, el dengue se maneja con líquidos. Repita eso, doctora. Fíjate que yo te comentaba a ti el primer escenario del paciente que ambulatoriamente se podría ir a la casa, que tome líquido, que esté en reposo. El dengue se maneja con líquido. Cualquier líquido, estamos hablando de agua, estamos hablando de Gatorade. Sí, pero eso de manera ambulatoria, pero cuando tenemos un paciente que lo tenemos ingresado, o sea, hay una solución específica para manejarlo. Entonces, uno no puede, o sea, como dice la gente, tener timidez para manejar los líquidos, sino que usted se lo va a calcular de acuerdo al peso que tiene el paciente. Y de acuerdo a eso usted lo va a poner con una bomba de infusión. O sea, dependiendo entonces, usted le va a pasar la cantidad de líquido. Y esto es importante porque muchas veces hay timidez a la hora del manejo de los líquidos. Entonces no se debe ser tímido. Inclusive el paciente probablemente podrá tener edema generalizado y usted tiene que decirle al familiar y al mismo paciente decirle, es probable que usted tenga y se le vaya líquido al pulmón, se le vaya líquido. Pero tiene que beber líquido. Es que el dengue se maneja con líquidos. Y medicamentos también. Fíjate, porque dicen que óyeme una cosa, no es lo mismo un paciente que tenga un dengue y esté sobreinfectado. ¿Cuáles son esas sobreinfecciones? Sí. Por ejemplo, neumonía. Una vez que un paciente ya tiene una neumonía, entonces hay que tratar la neumonía. La neumonía se trata también con antibióticos. Fíjate que esa parte también le dijimos. Espérese, doctora, yo quiero que usted me explique eso de nuevo y despacio, porque tengo entendido, y según muchos especialistas que han estado hablando por los medios de comunicación, que el tratamiento es agua y acetaminofén. Líquido y acetaminofén, correctamente. Pero ahora usted me dice, si el paciente entra en un tema de neumonía, entonces hay que tratar la neumonía. Hay que tratar la neumonía con otros medicamentos. Hay que tratar la neumonía, inclusive el paciente podría estar haciendo lo que se llama serositis y además de eso podría tener inflamación en el hígado, por eso van a subir las transaminasas. ¿Y qué son las transaminasas? Es un factor predictor que nos dice a nosotros cuando el hígado está afectado. Puede producir el paciente también pancreatitis, que es la pancreatitis, inflamación también del páncreas. Y para eso también hay pruebas que lo vamos midiendo. Es decir, que el dengue puede degenerar, afectar los órganos vitales. Que se puede complicar entonces.
Exactamente. Entonces ahí es cuando el paciente comienza a tener ciertas complicaciones y que posteriormente pone en peligro su vida y puede fallecer. ¿Tú viste por qué se muere? Porque probablemente ese dengue se complicó. Y no se trató como se debía tratar, ya no como dengue, sino como una enfermedad. También otras enfermedades concomitantes que no puede pasar desapercibido, Franklin. Pero yo creo que lo más importante que tenemos que tener ahora bien claro es, en estos momentos, si tenemos un brote epidemiológico, si un paciente tiene fiebre, cefalea, dolor en el cuerpo, tiene dolor abdominal, no se quede en su casa. Vaya al médico. No se trate. A mí me preguntaban algo, doctora, pero a mí me llegó un WhatsApp o me llegó algo en las redes que con el agua de coco yo me puedo tratar. Yo le dije, no, claro que no. Entonces otra me dijo, todo el mundo sabe aquí que si la guayaba, que si el ají en morrón, todo eso me lo han preguntado. Entonces lo más importante es que usted no se quede en su casa, que usted acuda al médico, que usted sepa perfectamente que su vida, si usted no la trata de manera adecuada, podría entonces verse en peligro. Doctora, hay una pregunta que es obligada y es a nivel internacional, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que tiene una cantidad enorme de gente que se infecta con dengue, pero ahí no muere casi la gente de dengue. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros, que se nos están muriendo más las personas con dengue? Fíjate, yo creo que el tema de la prevención es importante mencionarlo. Pero doctora, no es que no se infecten, porque como quiera se infectan. Se infectan. Pero allá se mueren menos que acá. Quizá acuden más rápido también. Ah, bueno, eso puede ser. También tal vez están mejor informados. Fíjate que esta conversación entre tú y yo ha sido la siguiente. Si usted tiene estos síntomas, no se quede en su casa. Y usted como paciente tiene que exigirle al médico también y decirle, óyeme, yo tengo estos síntomas, yo necesito saber y tener ese grado de responsabilidad también y decirle, usted me va a mandar para mi casa, pero yo vuelvo de nuevo donde usted mañana. Entonces, y también ese mismo médico tener la autoridad suficiente y saber y aprender a tener un abanico de posibilidades de diagnósticos diferenciales y saber cuándo puede enviar un paciente a su casa y cuándo también lo puede ingresar y cómo lo va a tratar. Pero puede algunos de ellos que haya habido negligencia médica. Usted no niega eso. Bueno, que en algunos casos pueden haber negligencia médica. Es que te voy a decir una cosa, Franklin, yo no puedo hablar de lo que desconozco. Okay. Yo no puedo decir, muy buena respuesta, yo no puedo decir tal o cual médico si tuvo o no negligencia, porque sería también una falta de responsabilidad de mi parte venir aquí y exponer y decir algo del cual yo no he sido partícipe, ni mucho menos he visto, ni tampoco he estado cerca, ni mucho menos he revisado ningún tipo de expediente o he estado en contacto quizás con esa persona que falleció. Doctora, mire, hay una cosa importante que yo creo ya finalmente en la última parte del programa, es el hecho de que si nosotros somos un país tropical y esos gérmenes están acá en el trópico permanentemente, ¿por qué no hay una campaña tanto del sector privado, la clínica, los hospitales y el gobierno con relación a cómo se trata eso, con relación a cómo se maneja? ¿Por qué tenemos que esperar un año para hacer una campaña masiva de eso? ¿Qué es lo que nos pasa al final en términos médicos? Yo te voy a decir lo siguiente, yo saludo de verdad pues esa campaña que empezó desde el viernes y yo creo que acciones como estas debemos repetirla multisectorialmente, inclusive cada cierto tiempo, o sea, cada 2 meses tenemos que enfatizar en República Dominicana campañas no solo en contra de dengue, sino campañas en contra de diferentes procesos infecciosos que son parecidos. Y eso también nos debe llamar a nosotros a la reflexión, que esas son las campañas que son utilizadas, como bien tú lo dijiste, en otros países hermanos y cercanos de Latinoamérica. Por ejemplo, tú que eres un buen comunicador y que tienes tu programa, también cada cierto tiempo enfatizar un cintillo, por ejemplo, debajo, o sea, tenemos que eliminar, exactamente, eliminar los criaderos. Si eliminamos los criaderos no vamos a tener el mosquito del dengue, y si no tenemos el mosquito no vamos a tener el dengue, o sea, todos uno de alguna u otra manera tenemos que entrecruzarnos, entrelazarlo y sobre todo el gobierno mantener una campaña con responsabilidad
sobre la prevención del dengue. Ahí solamente yo veo un solo problema, doctora, y es el hecho de que aquí en la misma ciudad capital hay una gran cantidad de cañadas, en donde todo el agua residual pasa por ahí. La gente que vive a la orilla de los ríos, es decir, está permanentemente, digamos, al borde de tener un dengue. Entonces, con esas condiciones es prácticamente imposible que una campaña pueda de alguna manera prevenir totalmente o de alguna manera disminuir eso. Porque hay una realidad que tal vez no es un tema que usted tenga que responder o una pregunta que tenga que responder, pero es una reflexión que hay que hacer. Nosotros tenemos unas condiciones de vida, por ejemplo, en algunos casos hay un problema de insalubridad, en algunos casos hay lugares donde hay letrinas, en donde no hay agua potable, donde no llega agua potable, en donde el acceso a agua potable es difícil. Entonces, también en las zonas urbanas, en las zonas que hay mayor población, es que esto más ocurre. Entonces hay algunas condiciones, doctora, que reitero, usted no tiene que responder esto, en donde las posibilidades que tú puedas eliminar el dengue son mínimas. Y ahí le digo, ¿hay algún momento en que nosotros podamos eliminar totalmente el dengue? Fíjate, yo entiendo que sí. Yo entiendo Sí. que sí. Hay países que no tienen O sea, dengue. no es que no tengan dengue, pero sí por lo menos la baja sea mínima. ¿Te entiendes? O sea, no es que no se va a presentar, se presentan, porque se pueden presentar casos aislados, pero eso sería lo idóneo. Lo idóneo es que para el 2016 nosotros tengamos, por ejemplo, y presentemos una tasa de que sí se presentaron los casos, pero fueron, o sea, gracias a Dios, pudieron salir Fueron bien, tratables. fueron tratados, que la persona llegó a tiempo y que quien lo recibió también lo trató de manera adecuada y que se pudo ir a la casa. Pero que también eliminemos los criaderos de mosquitos, que eliminemos las cañadas. Sobre todo eso, Franklin. Óyeme, yo entiendo que eso, o sea, eso es lo ideal. Y ojalá eso se pueda lograr. Yo creo que sería República Dominicana, que es una isla tan hermosa, con gente con tan buena disposición. Yo creo que sí se puede lograr, o sea, ¿por qué no? Si todos nos ponemos de manifiesto. Doctora, yo creo que usted debería venir más a menudo a este programa a tratar estos temas no solamente de dengue, de infecciones, de todo lo que ocurre en el país. Me gustaría que usted, antes de terminar el programa, me diera un teléfono o un correo o un Facebook o un Twitter donde la gente que está viendo este programa le pueda mandar alguna pregunta y que después usted se la pudiera responder Claro por que ahí. sí, nos pueden escribir a Sin Infectología, que es la dirección o el correo electrónico de la Sociedad Dominicana de Infectología, donde permanentemente recibimos los correos electrónicos. Con mucho gusto. Y pues, un Twitter, ¿no tiene usted una dirección? Tenemos también el mismo Twitter, o sea que Okay. es de Sin Infectología, también que también nos pueden escribir ahí. Sí, en la Sociedad Dominicana de Infectología, usted entra ahí y puede enviarle unas preguntas a la doctora, que yo la voy a comprometer a que venga más a menudo al programa, ¿sí? Sí, Franklin, con mucho gusto, todo lo que sea, pues, para enfermedades prevenibles y todo lo que sea, pues, para llevar la educación a la población, con mucho gusto la Sociedad Dominicana de Infectología se siente comprometido, no solo con tu espacio, sino con cualquier espacio que entienda que nosotros podemos ser útil para mejorar y ayudar a cambiar algunas situaciones de enfermedades que pueden, pues, afectarnos a nosotros en República Dominicana. Gracias a ti. Gracias, doctora, por estas informaciones tan interesantes sobre el tema del dengue, que en estos momentos de alguna manera está afectando de manera importante a la República Dominicana. Y a ustedes, gracias por haber estado en Visión Empresarial hoy domingo. Espero que el programa les haya gustado y nos vemos la próxima semana.